Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Solicitación axil en régimen elástico. Así que esta es, a partir de ahora, nos van a venir una serie de clases en las cuales vamos a ir estudiando cada una desde las solicitaciones en forma individual. En algún momento vamos a combinarlas, y después sí las vamos a tratar de combinar a todas. Así que vamos a empezar con solicitación axil, después vamos a seguir con solicitación por flexión, vamos a empezar por flexión simple, es decir, cuando tenemos un elemento de barra que solamente está solicitado a una flexión. Inmediatamente vamos a seguir con flexión compuesta, ahí va a ser la primera combinación de esfuerzos que nosotros vamos a trabajar, que va a ser a combinar una solicitación por flexión más un esfuerzo normal. Y con esto vamos a ver todas aquellas solicitaciones que van a provocar tensiones normales. Van a provocar tensiones normales. Una vez que terminamos con esto, vamos a ver aquellas solicitaciones que van a provocar en las secciones, en los distintos puntos de una sección, fundamentalmente tensiones tangenciales. Vamos a seguir con solicitación por flexión y después flexión variable, o lo que comúnmente denominamos como flexión y corte. Bien, una vez que veamos esto, a partir de ahí ya vamos a trabajar con elementos estructurales o con sistemas estructurales en los cuales vamos a estar combinando todas las solicitaciones que nosotros estamos viendo ahora en forma individual. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cuál va a ser el objeto de la clase de hoy? Nosotros vamos a estudiar y analizar los conceptos físicos, matemáticos e ingenieriles, estudiar y analizar los principios y fundamentos del funcionamiento estructural, vamos a aprender a dimensionar y a verificar, y vamos a introducirnos en las bases preliminares del diseño y el proyecto de qué. Es decir, ¿de qué vamos a hacer todo esto? Bueno, de elementos estructurales o sistemas de elementos estructurales, o parte de ellos que están solicitados exclusivamente a esfuerzos axiles o a solicitación axil. ¿Sí? Es decir, todo esto nosotros vamos a dedicarlo pura y exclusivamente a elementos estructurales o a sistemas estructurales que trabajan exclusivamente a esfuerzos axiles. En lo que sigue, en las semanas subsiguientes y con cada uno de los temas, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para flexión simple, para flexión compuesta, para torsión y para flexión variable. Cada uno con sus particularidades. Pero les podría decir que la base de la clase que vamos a ver hoy va a ser un calco en cuanto a la sucesión de temas y a la forma de presentarla que vamos a ir viendo en los distintos temas y solicitaciones que vienen a continuación. Muy bien. La primera pregunta entonces es, simplemente, todos lo sabemos, pero ¿cuándo tenemos una solicitación axil? Bueno, nosotros vamos a decir que una solicitación axil que una sección está solicitada exclusivamente a esfuerzo axil cuando al reducir las fuerzas al baricentro de la misma, para poder equilibrar las fuerzas exteriores adyacentes sobre la parte de la estructura a la que pertenece la sección, solamente aparece una componente perpendicular al plano de la sección. Esta figura lo que está mostrando es justamente, tengo la sección, reduzco todas las fuerzas al baricentro de esta sección y la única componente que me aparece es una fuerza perpendicular al plano de la sección. Cuando eso ocurre, decimos que esta sección está solicitada a un esfuerzo axil. Si esta situación se observa para las infinitas secciones que conforman al elemento estructural o que conforman a los distintos elementos estructurales de mi estructura, vamos a decir que tanto ese elemento como esa estructura están funcionando exclusivamente a esfuerzos axiales. Simplemente para recordar, ustedes tengan en cuenta que en el caso más general, al reducir las fuerzas al baricentro de la sección, voy a encontrarme con una resultante de reducción y con un momento resultante de reducción. Esa resultante de reducción va a tener tres componentes según los tres ejes X, Y y Z, y el momento resultante de reducción también va a tener sus tres componentes según los ejes X, Y y Z. De esas 6 componentes, ahora vamos a estudiar una sola,
que es cuando la fuerza, la componente de la resultante de reducción, es perpendicular al plano de la sección. Bien, seguimos un poquito más. Campo de aplicación y alcance. ¿Qué significa campo de aplicación y alcance? Significa qué es lo que nosotros vamos a ver de nuestra materia y después, cuando a continuación veamos limitaciones al alcance, va a significar lo que nosotros vamos a dejar afuera del tratamiento que le vamos a dar a este tema. Así que el alcance que nosotros le vamos a dar al tema, es decir, hasta dónde nosotros vamos a llegar, va a ser lo siguiente. Primero, ¿qué tipo de estructuras vamos a trabajar? Bueno, nosotros vamos a trabajar con sistemas isostáticos, vamos a trabajar con sistemas hipostáticos, vamos a trabajar con sistemas hiperestáticos. Es decir, vamos a trabajar con el universo de los distintos tipos de estructuras en cuanto se refiere a su sistema de sustentación o a su forma de sustentación. Bien, ¿con qué causas o acciones vamos a trabajar? Bueno, fundamentalmente vamos a empezar trabajando con la causa fuerza, que en forma genérica la vamos a denominar como F o como P. Pero también vamos a trabajar con lo que se denomina causa variación de temperatura y probablemente, si nos dé el tiempo y si podamos, con la causa cedimiento de viento. En estos tres tipos de causas o de acciones que pueden actuar sobre una estructura, están englobadas, le diría, casi la totalidad de las fuerzas o de las acciones o de las causas deformantes que sobre cualquier estructura van a poder actuar. Bien, sigamos a ver hasta dónde vamos a llegar y qué vamos a seguir viendo. Características de los materiales de las estructuras. Bueno, los materiales con los cuales vamos a trabajar van a ser homogéneos. Pero también vamos a trabajar con materiales heterogéneos. Es decir, a ver, ¿qué es lo que dice la nota esta que aclara un poquito esto? A nosotros se nos van a presentar elementos estructurales o estructuras que están conformados por elementos homogéneos, es decir, todos los elementos estructurales son del mismo material, o puede suceder que los distintos elementos estructurales sean hechos de distintos materiales, entonces la estructura es heterogénea, pero cada uno de esos elementos estructurales va a ser homogéneo. Y la otra posibilidad es que trabajemos con algún elemento estructural que sea heterogéneo. Entonces la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo nosotros vamos a trabajar con eso? Bueno, en general vamos a verlo cuando llegue el caso, pero también cuando tengamos un material heterogéneo, como es el hormigón, vamos a encontrar que su comportamiento, más allá de la heterogeneidad que el propio material tiene, se comporta como un material homogéneo. Entonces, ese va a ser un poco el universo en cuanto a las características de los materiales. ¿Cuál va a ser el periodo de trabajo del material en cuanto a su comportamiento mecánico? Bueno, en esta primera parte vamos a trabajar dentro del periodo o con un comportamiento mecánico elástico. ¿Qué significa esto? Lo vieron seguramente en la clase pasada, simplemente para repasarlo. Un material tiene un comportamiento elástico cuando yo lo someto a unas determinadas causas, retiro esas causas y acciones y el material recupera totalmente su forma original. Cuando eso ocurre, decimos que ese elemento estructural tiene un comportamiento elástico. En las últimas unidades de la asignatura vamos a trabajar con estructuras solicitadas a esfuerzos axiles, pero trabajando en el periodo anelástico o plástico. Muy bien, avancemos un poquito más todavía. Limitaciones al alcance. A ver, en principio nosotros no vamos a abordar estos temas, que son el de concentración de tensiones y el de recipientes a presión. Si el tiempo nos da, el desarrollo del curso nos beneficia y vemos cómo nos vamos manejando inclusive con esta nueva metodología, tal vez como última unidad temática del curso, tenemos una unidad que la llamamos temas complementarios y probablemente veamos algo de concentración de tensiones o algo de recipientes a presión. Vamos igualmente hoy en la clase de hoy a hacer una mención a lo que se llama concentración de tensión. Bueno, ¿hasta acá alguna duda, chicos? ¿Algo que no? Todo perfecto. ¿Quedó claro? Bien. Bueno,
A ver, ¿cuáles son entonces ahora? En la clase pasada vieron con Mario qué eran las ecuaciones de equivalencia. Las ecuaciones de equivalencia son aquellas expresiones que relacionan a qué. A ver, les pregunto a ustedes, simplemente para repasarlo. Concepto nuevo que vemos este cuatrimestre. ¿Qué relacionan las ecuaciones de equivalencia? Relacionan las solicitaciones con, no sé cómo llamarlo, pero con el sigma y Con las las tensiones. deformaciones. Con las Con las tensiones. tensiones. Exactamente. Las ecuaciones de equivalencia son aquellas expresiones matemáticas que relacionan a los esfuerzos internos con las tensiones. Tengan en cuenta que cuando uno reduce las fuerzas exteriores al baricentro de la sección, encontramos los esfuerzos internos. Y la transmisión de esfuerzos de una sección a otra no se da exclusivamente a través de un punto que es el baricentro de la sección, sino que se da a través de los infinitos puntos que conforman la sección. Entonces la pregunta es, ¿cómo vinculo ese primer concepto, que son los esfuerzos internos, con el segundo concepto que vimos este año y este cuatrimestre, en los esfuerzos por unidad de superficie que se transmiten punto a punto? O, dicho de otra manera, con los esfuerzos que se van transmitiendo sección a sección de un punto a otro. ¿Está bien? Entonces, esas expresiones, las ecuaciones de equivalencia, son las que me permiten esa unión y esa vinculación. Bueno, lo que vamos a ver ahora son las 6 ecuaciones que Mario les contó la semana pasada, pero aplicadas exclusivamente cuando tenemos esfuerzo axial. Bueno, obviamente si vamos a tener esfuerzo axial, el esfuerzo axial va a ser igual a la integral extendida a todo el área de la sección de sigma x por diferencial de área. El esfuerzo de corte, que es la segunda ecuación, el esfuerzo de corte en I va a ser igual a 0, porque si dijimos que la sección solamente va a estar solicitada por un esfuerzo axial, el corte en I va a ser igual a 0. El corte en Z también va a ser igual a 0, el momento en X también va a ser igual a 0, obviamente el momento en Y y el momento en Z. Bien, así que estas son las 6 ecuaciones de equivalencia, aplicadas a elementos estructurales solicitados exclusivamente a esfuerzos axiales o no. Muy bien, sigamos avanzando. Bueno, estos ejemplos de estructuras solicitadas a esfuerzos axiales se las debo, los vamos a ver la clase que viene, porque no hice a tiempo incorporar las fotos que había preseleccionado. Así que me queda en el tintero, pero para la próxima clase vamos a ver ejemplos de estructuras solicitadas exclusivamente a esfuerzos axiales, o por lo menos parte de esas estructuras. Así que en esto estoy en deuda con ustedes. Lo dejé y no hice a tiempo a subir la foto. Así que para la próxima semana, que vamos a continuar con este tema, vamos a dar. Va a ser lo primero que vamos a hacer en la clase. Y además para dejarle un poquito de intriga hasta la próxima. Bien. Bueno, vamos a explicar ahora fundamentalmente el fenómeno. Es decir, cómo vamos a entender nosotros cuando tenemos un elemento estructural solicitado exclusivamente a esfuerzo axial. ¿Sí? Entonces vamos a explicar qué es lo que ocurre. Bueno, vamos a considerar primero una barra cualquiera de eje recto y de una sección transversal rectangular. Que adopte una sección transversal rectangular no pierde ningún tipo de generalidad en el análisis que vamos a realizar y simplemente nos facilita la explicación y los dibujos que queremos mostrar. Así que sea rectangular es lo mismo, podrá ser un perfil doble T, podrá ser un perfil ángulo, podrá ser una sección circular, etc. Y esta barra va a estar empotrada en un extremo y va a estar libre en el otro. Cerca del extremo libre le vamos a realizar o practicar un agujero a la barra. ¿Y para qué? Para que a través de ese agujero yo pueda aplicar o introducir una carga que va a estar solicitando la barra. Es decir, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tal vez o colguemos un peso o tal vez lo vinculemos a través de ese agujero con algún otro elemento estructural que solicite a la barra o cualquier otra opción que se nos pueda llegar a ocurrir. Las dimensiones van a ser las siguientes. La longitud va a ser L, la sección transversal va a ser rectangular, B por D. Todo esto lo tenemos acá visto en esta figura.
Es decir, toda la explicación que está acá la vemos en esta figura. Bien, vayamos un poquito más. Vamos ahora, en toda esta superficie lateral de la estructura, vamos a dibujar una cuadrícula. Es decir, se la vamos a dibujar como si fuera con lápiz, con un marcador, ¿sí? Separadas o espaciadas cada tantos centímetros, que van a representar a las secciones horizontales y a las generatrices de ámbito. ¿Por qué van a representar a las secciones horizontales y a las generatrices? Bueno, las secciones transversales de un elemento estructural recto siempre son perpendiculares al eje de la barra. Entonces, si yo represento el contorno de esa sección, voy a estar dibujando esta cuadrícula y esta sección transversal va a ser representada a través de esta cuadrícula. Las generatrices van a ser las rectas, o los segmentos de recta, que van a tener la dirección y van a ser paralelos al eje de la barra. ¿Hasta ahí venimos bien? Bueno, y en el agujero vamos a aplicarle una carga P. Asimismo, como siempre, vamos a disponer una terna coordenada cartesiana con origen en la sección del empotramiento, sección que vamos a denominar A, y eje X coincidente con el eje de la barra. Los ejes Y y Z en el plano de la sección. Previo a esto vamos a definir como fibra, ahora lo vamos a ver todo a través del esquema, vamos a definir fibra a un prisma de sección transversal constante y de área infinitésima, cuya longitud será igual o menor al de la barra. Es decir, le daré la longitud que yo requiera para el análisis que queramos. Todo lo que acabamos de decir es esto. Fíjense, las líneas horizontales, que obviamente siguen tanto en el canto, en el espesor de la barra, como en la contracara de la cara que nosotros estamos viendo, representan las secciones transversales del elemento estructural. ¿Bien? Las líneas verticales representan las generatrices de este prisma. Acá, bueno, la sección del origen o del empotramiento, la sección donde está aplicado el origen de la terna XY, Z es saliente al plano del dibujo, la sección del extremo libre es la sección C, y distinguimos acá una sección B, que se encuentra ubicada a una longitud LB, la ponemos con el subíndice propio de la sección del empotramiento. ¿Está bien? Y lo que distinguimos acá, esta línea más gruesa vertical, es una fibra que va desde el empotramiento hasta la sección. Y luego, como dijimos, aplicamos la carga P en el agujero. Obviamente, esta carga P me va a estar traccionando, ¿sí?, toda la barra con la que estamos trabajando. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Hasta ahora. Descripción de lo que estamos haciendo. Muy bien. Muy bien. Bueno. A ver. Muy bien. Bueno, en la figura presente distinguimos la fibra B, la cual conecta las secciones A y B, como he dicho. Se distinguió la sección B, y una vez aplicada la barra, la fuerza P, perdón, la barra se va a deformar como se indica la figura que ahora vamos a mostrar. Particularmente vamos a observar que si yo estoy traccionando la barra, todas las fibras y la barra misma se va a tratar de alargar. Se va a terminar alargando porque es un elemento deformado. Particularmente la fibra AB se va a alargar un delta LB. ¿Sí? La sección B se va a trasladar paralela a sí misma, con lo cual todos los puntos de la misma van a experimentar el mismo desplazamiento vertical. Muy bien, esto lo vemos acá. Fíjense, este dibujo, lo que está representando, es la deformada de este cuerpo. ¿Sí? Es la deformada de este cuerpo. Fíjense, bueno, nos quedan 10 minutos y vamos a hacer 5 minutos en el medio, por favor. Así, una vez que nos terminan los 10 minutos, hacemos 5 minutos y continuamos.
Fíjense, las generatrices cercanas a la zona las secciones cercanas a la zona de aplicación de las cargas, como del apoyo, fíjense que se van curvando. Se van curvando. Lo mismo pasa en la zona de aplicación de las cargas. Con las generatrices pasa algo exactamente lo mismo. Van representando este contorno. Van representando este contorno y tratan de ser perpendiculares a las secciones transversales. Eso es lo que pasa con las secciones y con las generatrices en la zona de aplicación de las cargas y en la zona de los apoyos. Lo que sí se observa para... Sí, dale. ¿Qué son esas rayitas grises que están ahí a la izquierda? Estas son las que yo dibujé antes en azul. Son estas de acá, mira. ¿Y esas curvas? Son estas que vimos acá, pero deformadas. Esas curvas es lo que le pasa... A ver, vamos a hacer un zoom de eso, a ver si lo podemos ver un poquito mejor. De esto, a ver. Ahí está, si lo alcanzan a ver. Ah, ahí lo vi. Esto es como se deforman las secciones en la zona de aplicación de las cargas y en la zona de los apoyos. Y en la zona de los apoyos. Así es como se deforma. Ahora, Genial, para la gracias. zona alejada de la zona de aplicación de las cargas, como de la zona de los apoyos, las secciones que originalmente eran planas, se siguen manteniendo planas. Y lo que se observa es que se trasladan paralelas a sí mismas. Esta era la sección que originalmente era la B, y ahora pasa a ocupar esta posición. Y la fibra, que originalmente tenía esta longitud LB, pasa ahora a tener esta nueva longitud. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien, repito para que no quede dudas. En la zona de aplicación en la zona de aplicación de las cargas y en la zona de los apoyos, las secciones se van curvando, se curvan. Lo mismo que las generatrices. Mientras que en aquellas zonas alejadas de la zona de los apoyos, las secciones que originalmente eran planas siguen siendo planas y se trasladan paralelos a sí mismos. Las generatrices, en esa zona, alejada de la zona de aplicación de las cargas y la zona de los apoyos, disculpen que sea insistente en esto, pero es para fijar el concepto, siguen siendo rectas como lo eran originalmente. Muy bien. Bueno, acá un poco está dicho lo que yo les acabo de decir. La carga distorsiona las líneas que se encuentran cerca del soporte y cerca de la zona de aplicación. Las líneas ubicadas lejos de la carga y del soporte se mantienen rectas. ¿Quedó claro? Acá les cito un poco la fuente del libro donde yo saqué esta figura. Así que bueno, un poquito está también como referencia bibliográfica para ver. Bien, sigamos avanzando un poquito más. Bueno, esta figura que ahora vamos a ver a continuación amplifica el detalle de lo que sucede con la sección B y la fibra B. Lo que sí se observa es que si la sección B, que está alejada de la zona de aplicación de las cargas y de los apoyos, se traslada paralela a sí mismo, ¿eso qué significa? Significa que todos los puntos experimentaron el mismo vector de desplazamiento. Por lo tanto, sufrieron el mismo desplazamiento o experimentaron el mismo desplazamiento que lo vamos a denominar delta B. La fibra AB, que originalmente tenía una longitud LIB, experimenta un incremento o una variación positiva de longitud que la vamos a denominar delta LB. Lo que se observa es que la sección se traslada, como ya le dije, paralela a sí mismo, se mantiene plana y además conserva su forma. Muy bien. Delta B son los desplazamientos que coinciden con la variación de la longitud, obviamente, de las fibras, la variación inicial, la variación de la longitud inicial de esas fibras. Indistintamente vamos a trabajar con esta nomenclatura o con esta. Bueno, un poquito más. A ver.
Estas conclusiones que nosotros obtuvimos surgieron de un ensayo experimental. Ahora la pregunta es, si yo repito este ensayo con otras secciones, o con otras secciones transversales, con otros elementos estructurales, ¿observaré lo mismo? Y resulta que sí, que observo lo mismo. Es decir, que este ensayo es un ensayo que uno lo puede repetir las veces que sea necesario y voy a comprobar experimentalmente que estas conclusiones a las cuales surgen de una observación experimental son repetibles, es decir, se repiten. Entonces, esto es muy importante porque nos permite concluir que las secciones que originalmente eran planas siguen siendo planas después de la deformación por solicitación axial. Se trasladan paralelas a sí mismas y mantienen su forma, es un hecho repetitivo en la naturaleza. Bien. Acá vale, y obviamente esta conclusión después la voy a poder transformar en lo que comúnmente nosotros asumimos como una hipótesis de trabajo. Como una hipótesis de trabajo. Esta observación experimental, acá hay una aclaración que es muy importante. Si bien yo la estoy realizando para un esfuerzo axil de tracción, la pregunta es ¿qué pasaría si el esfuerzo axil fuera de compresión? Bueno, si el esfuerzo axil fuera de compresión y la barra no es susceptible de pandearse, ahora voy a explicar qué es pandeo, pasaría exactamente lo mismo. Pasaría exactamente lo mismo. Pero, vuelvo a repetir, el esfuerzo de compresión tiene que ser tal que la barra no sea susceptible de pandearse. ¿Qué significa que una barra cuando está solicitada a compresión se pandee? Significa que experimenta grandes desplazamientos y grandes deformaciones de manera súbita y prácticamente instantánea. Y entonces pasa a tener una deformación que hace que la barra no esté trabajando a esfuerzos axiles, sino que esté trabajando a esfuerzos axiles y además a esfuerzos de flexión. ¿Estamos de acuerdo? Es como que, a ver, imagínense que yo tengo se esta pandea. barra. ¿Cómo? Eso sí se pandea, dijiste, ¿no? Eso sí se pandea, claro. Todo Ok, esto que estamos realizando es aplicable a esfuerzos de tracción y de compresión, pero los de compresión siempre y cuando la barra no sea susceptible de pandearse. Si la barra se pandea, esto no es aplicable. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que estamos viendo. Y todo el desarrollo que vamos a ver a continuación. Eso, después, fíjense, imagínense que yo tengo acá una carga de compresión, esta barrita comprimida. Bueno, ¿cómo va a ser la deformada de esto? Bueno, la deformada de esto podrá ser algo así, de manera súbita e instantánea. Esto es lo mismo que ustedes agarren esas reglas que tienen de 30 centímetros y comprímanla. Primero despacito, apenitas con el dedo, y después vayan incrementando la carga. Y va a ver que en un momento determinado se deforma de esta manera, que puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Es difícil de prever hacia qué lado se va a deformar. Pero sí va a ocurrir eso. Eso es el fenómeno de pandeo, para una barra solicitada a compresión. Entonces, no es lo mismo tener el equilibrio sobre esta barra que está solicitada de esfuerzo axil, que sobre esta barra con esta configuración geométrica. Acá las cargas van a seguir siendo las mismas, van a estar manteniendo su ubicación, pero la barra acá va a estar flexada. Y por lo tanto, creo que nos queda menos de un minuto y voy a cortar ahora, así no se nos pone. Bueno, entonces acá la barra va a estar flexada. ¿Quedó claro hasta acá la aclaración? Sí, sí. Perfecto. Paro la presentación, 5 minutos y continuamos. Perdón, no, continuamos a continuación, enseguida, no sé por qué 5 minutos. Vamos a continuación. Entonces borro esto. Todo lo que nosotros vimos, ¿sí? Es un poco lo que yo les dije, se transforma entonces al adoptarse como una suposición de trabajo y en definitiva en una hipótesis de estudio, de análisis y trabajo que nosotros vamos a conocer como hipótesis de análisis. La cual dice lo siguiente. ¿Qué pasa?
Bueno, ahí está. Las secciones que originalmente eran planas antes de la deformación por solicitación axial seguirán siendo planas después de la misma. Conservarán su forma y se desplazarán paralelas a sí mismas. ¿Sí? El primero, o por lo menos el que formuló esta hipótesis fue Navier y obviamente lleva su nombre. Bien, sigamos. Ahora bien, vieron que yo les dije al principio que nosotros el tema de concentración de tensiones no lo íbamos por lo menos por ahora a tratar. Justamente la concentración de tensiones que ocurre en la zona de aplicación de las cargas y en los soportes, perdón, justamente en la zona de aplicación de las cargas y en los soportes ocurre lo que se conoce como concentración de tensión. Fíjense que ahí es donde yo tengo la carga aplicada en un solo lugar, en una dimensión muy pequeña respecto de las dimensiones propias del cuerpo. Eso hace que esa zona en donde yo estoy colocando la fuerza P que estaba solicitando a la barra, provoque el fenómeno que se conoce como concentración de tensión. Entonces, y la pregunta, claro, ustedes me podrán decir, bueno, Luis, vos dijiste que las zonas alejadas de la zona de aplicación de las cargas y de los apoyos, las secciones se iban a seguir manteniendo planas, se formarán paralelas a sí mismas y conservarán su forma, pero ¿cuán alejado tengo que estar de esas áreas? ¿No? Entonces, vamos a verlo a través con unas figuras que son experimentales, y en donde se indican los valores. Fíjense. En este caso B es al revés, B es la mayor dimensión transversal, ¿no? Es lo que yo llamé D. Yo B la había llamado como la menor sección transversal, y acá B es la mayor dimensión transversal. Fíjense lo siguiente. Si yo me ubico a un cuarto, en una sección que se ubica a un cuarto de la carga P, el diagrama de tensiones va a ser algo como esto. Va a ser algo como esto. Y fíjense que va a ser casi un 150% más grande que la tensión promedio, que surge de dividir a la carga P dividido el área de la sección. ¿Sí? La mínima será un 20% aproximadamente. Y la máxima un 250%. Si yo ahora me ubico a la mitad de esa mayor dimensión de la sección transversal, bueno, la máxima tensión respecto de la tensión promedio será un 40% más grande. Y si me ubico a una distancia B, B, recuerden, es la mayor dimensión transversal en esta figura, va a ser nada más que un 2,7%, es decir, muy poco. Con lo cual, esa área o esa zona que nosotros decimos alejada de los apoyos o alejada de la fuerza, ¿cuál es? Bueno, es aproximadamente es igual a la mayor dimensión de la sección transversal. A la mayor dimensión de la sección transversal. ¿Está bien? Ahora ustedes dirán, claro, pero ¿eso para una barra es mucho o es poco? La verdad que a medida que vayamos avanzando, van a ver que es muy poco. En general, fíjense, si ustedes ven, uno va a dimensionar a veces tensores, es decir, elementos solicitados a tracción, de hierro redondo, es decir, cuya sección transversal es una barra con una sección transversal circular. Eso va a poder tener 1 pulgada, 2 pulgadas de diámetro. 1 pulgada son 2,54 centímetros, 2 pulgadas es 5,08 centímetros, y capaz que va a tener una longitud de 3, 4, 5 metros. O sea que prácticamente eso anda alrededor del 1 por 1000. O sea que las zonas que van a estar afectadas van a andar alrededor del 1 por 1000, por lo menos en este ejemplo. Y muchas veces si yo trabajo con un perfil ángulo, que también se utiliza mucho, bueno, en general se los utiliza de 1 metro, 2 metros, ahí el porcentaje incrementa. Pero en general no van a ser mucho más grandes que de un 2 a un 5% de la longitud total de la barra. Por lo tanto, podríamos decir que casi
el 95% de la barra se cumple la hipótesis de Navier. Para el resto, entre el 5, como mucho el 8%, donde no se cumple la hipótesis de Navier, va a requerir un estudio adicional. Ese estudio adicional nosotros no lo vamos a ver en nuestra asignatura y lo van a ver ustedes en 2 materias, en estructuras metálicas y en estructuras de hormigón. Así que esta serie continúa, tiene varias temporadas, cada año tenemos nosotros 2 temporadas, en la temporada que viene van a ver ustedes estabilidad 3 y van a ver el fenómeno de pandeo, y el año que viene seguramente van a ver estructuras de hormigón y después estructuras metálicas. Así que no se pierdan las próximas temporadas porque realmente son espectaculares para su vida. Esto se los digo en serio. Muy bien. A ver, ¿qué pasó acá? Tenía que haber puesto mi cara mientras estaba comentándole esto y me reía, ¿no? Y ver las caras de ustedes a ver qué les pasaba. Eso es lo que perdemos un poco en esto con las clases virtuales, pero nunca vamos a dejar un chiste y ponerle alguna cuota de humor. Así que bueno, a ver, ¿cómo hacemos para esto? Vamos a sacar el video así seguimos. Seguimos un poquito más con esto, chicos. Muy bien. Estos dibujitos los saqué de otro libro, que es el libro Mecánica de Materiales de Johnston, de Bell, Johnston y de Wolf, que también los chicos seguramente se lo habrán facilitado. Bueno, avancemos un poquito más. Bueno, hasta acá la explicación del fenómeno. Ahora este fenómeno necesitamos cuantificarlo. ¿Qué significa cuantificarlo? Encontrar las expresiones matemáticas y las variables que caracterizan al fenómeno que acabamos de describir. Así que ahora viene por ahí la parte un poquito más dura de esto, pero para este tema no es tan duro, así que vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Nosotros vimos que todos los puntos de una sección experimentan el mismo desplazamiento. Los puntos correspondientes a otras secciones podrán experimentar, en el caso más general posible, distintos desplazamientos, tanto entre ellas como, y en especial con relación a la primera sección con la cual nosotros estamos trabajando, que en este caso nos estamos fijando en la sección. Ahora, en todas las secciones se verificará que todos los puntos de una misma sección van a experimentar el mismo desplazamiento. Es decir, se tendrá que delta B, es decir, el desplazamiento de todos los puntos de la sección B, va a ser constante. Dicho de otra manera, siendo I una sección cualquiera, y generalizando esto de acá, el desplazamiento de todos los puntos de una sección I cualquiera va a ser constante y van a ser función de X porque, en el caso más general, las secciones las voy a poder ordenar en función del eje de la barra, que es el eje X. ¿Está bien? Y esto también va a ser constante para esa sección en particular. Vamos a realizar el siguiente razonamiento. Al experimentar todos los puntos de una sección al mismo desplazamiento, se verifica que este desplazamiento B es constante. Con lo cual, todas las fibras que alcanzan la sección en estudio variarán su longitud en igual valor. Por lo tanto, el delta LB también va a ser constante. Si eso ocurre, uno puede plantear el cociente entre ¿qué? Entre la variación de longitud de la fibra y la longitud inicial de la fibra. Que si esto es constante y la longitud inicial de la fibra es constante, ¿cómo se llama esto? Deformación específica longitudinal. Es decir, que todos los puntos de una misma sección no solo van a experimentar el mismo desplazamiento, todas las fibras de esa sección van a experimentar la misma variación de longitud, y además todos los puntos van a sufrir la misma deformación específica longitudinal. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Alguna pregunta, Luis? Sí. ¿Seguro? ¿Alguna duda? Si hay alguna duda, me interrumpen, se desmutean y, Luis, no entendimos esto, volverlo a explicar, por favor. Chao, y lo explicamos. No sé si me Bien. escuchás ahí, Luis. Sí, dale, te escucho. Un poquito más alto, por favor. Sí, ese coeficiente es adimensional, ¿no es cierto? Esto es adimensional. Fíjate que esto es una variación de longitud, que es longitud final menos longitud inicial, tiene una unidad de longitud, la longitud inicial tiene obviamente unidades de longitud, y por lo tanto el cociente es adimensional.
La deformación específica, tanto longitudinal como transversal, son adimensionales. ¿Mm? Gracias. De nada. Bien, apliquemos ahora la ley de Hooke. La ley de Hooke, ¿qué me relaciona? Me relaciona las magnitudes estáticas, las tensiones, con las magnitudes cinemáticas, las deformaciones. Ahí estamos. Esta es la ley de Hooke. Sigma x es igual a E por epsilon x. Fíjense que acá, tanto en este caso lo pongo en función de x, porque como B es una sección genérica, si yo varía de sección, tendré que trabajar con la variación de longitud correspondiente a esa sección con la cual estoy trabajando. Y lo mismo pasa con las deformaciones, y lo mismo pasa con las tensiones. Ahora fíjense qué sucede. Recién acabamos de ver que epsilon es constante. E, que es el módulo de elasticidad longitudinal, que es una característica propia del material, también es constante. Por lo tanto, el producto de dos constantes va a ser constante. O sea que no solo se verifica para todos los puntos de una misma sección que experimentan el mismo desplazamiento, las fibras sufren la misma variación de longitud, los puntos experimentan la misma deformación específica longitudinal, sino que además los puntos están solicitados todos a la misma tensión normal. ¿Quedó claro? Bien. Perdón, tengo una pregunta. Dale. Sí, a mí no me quedó muy claro la diferencia entre el de arriba y el delta L. O sea, el sigma, no sé si elegiste el sigma o el rho Entre S. este y este. El delta S, sí. Bueno, numéricamente son iguales. Lo único que esto representa, el desplazamiento del punto, y esto lo que está representando es la variación de longitud de la fibra inicial. Ah, perfecto. Es una sutileza, si querés, pero uno es el desplazamiento de los puntos de la sección y otro es la variación de longitud de las fibras que llegan a esa sección desde el empotramiento. ¿Mm? Perfecto. ¿Sí? Numéricamente son iguales. Muy bien. Bueno, acá está la conclusión de lo que observamos a través de esta expresión que está recuadrada. Bien. Trabajemos ahora vamos a hacer lo siguiente. Con esta conclusión que acabamos de arribar y con la hipótesis de Navier que observamos experimentalmente, vamos a resolver las 6 ecuaciones de equivalencia que planteamos al principio. Vamos a empezar con la primera. La primera era esto. Si sigma x es constante, va a salir fuera de la integral. Por lo tanto, me queda esta expresión. Y acá la integral extendida a toda la sección de diferencial de área, que es el área de la sección. Que en el caso más general va a ser función de x. ¿Por qué? Porque la sección podría tener una barra de eje recto, pero de sección variable. Entonces esta expresión es la sección más general posible. Esta expresión me queda de estas 3 maneras. Acá donde mi incógnita sería el esfuerzo normal, sigma x por a de x, acá cuando mi incógnita es la tensión normal y acá cuando mi incógnita es el área. ¿Sí? Bien. Teniendo en cuenta ahora el diagrama tensión-deformación ideal para un material dúctil, que es con el que nosotros vamos a trabajar, este es el diagrama tensión-deformación ideal para un material dúctil. Dúctil es cuando puede experimentar deformaciones más allá del límite de fluencia. Si tuviéramos un material frágil, bueno, acá no se deformaría de esta manera, llega acá y el material se rompe, a la tensión ya ahí no se la denomina más como tensión de fluencia, porque no existe el periodo de fluencia en un material frágil, y se la denomina tensión de rotura directa. ¿Sí? Este ángulo es alfa, es el ángulo de inclinación de esta recta, y la pendiente o la tangente de este ángulo alfa es E. O sea que E es la tangente o la pendiente de la recta E. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Fíjense que yo acá he puesto algo que llamamos tensión admisible. Ahora vamos a ver qué es.
Supongamos que vuelvo para atrás, supongamos que nosotros cargamos a esta barra y alcanzamos la tensión de fluencia. ¿Nosotros vamos a querer que nuestra estructura alcance la tensión de fluencia? Bueno, realmente no, por dos motivos. Una, porque a partir de ahí empieza a sufrir grandes deformaciones más allá de límites admisibles, y por lo tanto no va a cumplir la función del elemento estructural para el cual fue diseñado. Para nosotros, la tensión de fluencia va a constituir una situación límite o un estado límite de funcionamiento de ese elemento estructural. Entonces nosotros siempre vamos a querer estar alejados de él. No significa que se vaya a romper, pero significa que va a sufrir grandes deformaciones y grandes desplazamientos. Entonces, el elemento estructural va a dejar de funcionar o de prestar el servicio para el cual originalmente fue creado. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Yo quiero estar alejado de esa tensión de fluencia. ¿Y cuánto voy a estar alejado? Bueno, va a depender del tipo de estructura con el cual yo esté trabajando. Esto es lo que, palabras más, palabras menos, está dicho acá. Por lo tanto, se considera necesario que la estructura se cuente alejada de tal punto y con un margen de seguridad mínimo que es establecido por las normas, por los códigos, los reglamentos de cálculo y de dimensionamiento estructural de cada país. ¿Sí? Que van a fijar cuán alejado va a estar. A ese cuán alejado va a estar, como les dije, va a depender de varias particularidades, que las vamos a ver la semana que viene, pero se resumen todos en algo que denominamos coeficiente de seguridad. Ese coeficiente de seguridad va a disminuir, vuelvo un poquito para atrás, y vuelvo al diagrama, va a dividir el valor de la tensión de fluencia y va a encontrar un nuevo valor de una tensión que vamos a denominar tensión admisible. ¿Por qué? Porque ese coeficiente de seguridad es un coeficiente adimensional. Bien, para nosotros, además, la tensión de fluencia constituye un límite de la resistencia de nuestro material. Es un límite convencional, no significa que la estructura se rompa. ¿Sí? No significa que la estructura se rompa. Pero para nosotros va a constituir un límite o una situación límite de la estructura desde el punto de vista de la resistencia estructural. Este margen de seguridad, como dice acá, lo denominaremos o coeficiente de seguridad o factor de seguridad, y lo vamos a distinguir con las letras CS o FS. Va a ser un valor que va a ser mayor a la unidad y va a ser función de varias variables, como le dije, que lo vamos a ver la semana que viene. El coeficiente o el factor de seguridad va a ser mayor a 1, la tensión admisible se va a obtener dividiendo la tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad, y multiplicando el coeficiente de seguridad por la tensión admisible voy a obtener la tensión de fluencia. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Yo tengo una pregunta. Dale. Por favor. Sí. Habías dicho que el desplazamiento de los puntos de la sección B y la variación longitudinal valían lo mismo. Exactamente. Esto desde el punto de vista numérico valían lo mismo. Desde el punto de vista conceptual hay una sutileza, es decir, esto es el desplazamiento del punto y esto es la variación de la longitud de la fibra. Nada más. A ver, vuelvo un poquito para atrás para verlo. Acá, a este esquemita, quiero ver. Fíjate, mira, una cosa es que yo diga, vamos a dibujarlo en amarillo, ustedes saben que a mí azul y amarillo me gusta dibujar mucho. Una cosa es, este punto se desplaza esto de acá. ¿Sí? Este punto que originalmente estaba acá pasa a ocupar acá. Otra cosa es decir, a ver si lo tiene, acá lo tiene, es decir, mira, esta fibra que originalmente medía L0B, ahora incrementó su longitud, esto de acá. Esta fue la variación de longitud. ¿Por qué? Porque la longitud final de esa fibra va de acá hasta acá. Esta es la longitud inicial de la fibra. Esta es la longitud final. La variación es el delta L. A su vez, ese delta L también representa
el desplazamiento de cada uno de los puntos. ¿Me expliqué? Sí, y entonces que el delta B sea constante significa que todas las secciones se desplazan lo mismo. No, significa que todos los puntos de esta sección se desplazan lo mismo. Otras Bien. secciones podrán desplazarse distinto. De hecho, fíjate que, volviendo para atrás, un segundito por favor, volviendo para atrás, la sección del empotramiento, los puntos de la sección del empotramiento no se desplazan. Claro. ¿Mm? Bien, gracias. Aguantame un poquito en el desarrollo que voy a hacer, porque ahora vamos a aprender no solo a dimensionar los elementos estructurales, sino a calcular estos desplazamientos. ¿Eh? ¿Sí? Ok, Bien. gracias. No, de nada. Hoy hemos llegado acá. Ahí está. Muy bien. Avanzamos un poquito más con esto. Bueno, los problemas que surgen de las expresiones anteriores, básicamente de la que vimos que la tensión normal era igual al esfuerzo normal dividido el área de la sección, son los siguientes. Primero, un problema de verificación de tensiones. Verificar una sección o un elemento estructural desde el punto de vista de la resistencia significa comparar la tensión de trabajo o de servicio con la tensión admisible. ¿Qué es la tensión de trabajo o de servicio? Es la tensión a la cual está siendo solicitados cada uno de los puntos de la sección cuando está actuando un esfuerzo normal determinado. ¿Sí? ¿Me expliqué? A ver. La tensión de trabajo es sigma igual a n dividido el área. Eso es la tensión de trabajo o la tensión de servicio. Yo sobre esa sección tengo un esfuerzo normal, esa sección tiene un área A, hago este cociente y obtengo lo que es la tensión de trabajo. Y esto va a tener que ser, bueno, lo tengo cambiado el teclado, no puedo poner el signo menos, pero va a ser menor o igual que la tensión admisible. ¿Entendido? A esta tensión, que se calcula con el esfuerzo real, normal, que actúa sobre la sección, se la denomina tensión de trabajo o tensión de servicio. Y se la compara con la tensión admisible. Bien. ¿Me expliqué, chicos? Sí. Bien. Sí, perfecto. Muy bien. Es decir, acá está un poco dicho lo que recién les acabo de decir. Este es el esfuerzo normal actuando sobre la sección, el área, la tensión normal en X de servicio o de trabajo, tiene que ser menor o igual a la tensión admisible. ¿Está bien? Ese es un problema de verificación. ¿Y cuándo me ocurre un problema de verificación? Bueno, un problema de verificación muchas veces no ocurre cuando nosotros tenemos ya un elemento estructural, una estructura construida, y por alguna situación o cambian las condiciones de las cargas, o cambian las condiciones de los soportes, y entonces uno tiene que ver si la estructura que ya está construida necesita o requiere ser modificada, o puede seguir cumpliendo la función con las nuevas cargas, con las nuevas condiciones de sustentación, o con las nuevas variables que caracterizan el sistema. ¿Entendido? Ese es un problema básicamente de verificación. En este caso, se conoce el material del cual está hecho el elemento estructural o la estructura, la tipología estructural, los tipos de secciones y el dimensionado de los mismos. Vamos ahora con el problema de dimensionado de secciones, que es el segundo problema que se desprende de la expresión que vimos anteriormente. Dimensionar una sección es definir el tipo de sección y sus dimensiones. Acá yo me extrapolé un poco en el sentido del dimensionamiento, porque definir el tipo de sección también está relacionado con lo que se conoce como diseño de una estructura o proyecto de una estructura. Pero en principio nosotros por ahí le vamos a decir, bueno, utilicen un perfil doble T, o utilicen un tubo rectangular, o utilicen un hierro redondo,
y determinen sus dimensiones. ¿Sí? Bueno, en el caso de la solicitación axil, observen lo siguiente, este dimensionado solamente depende de la cantidad de área de la sección y no del tipo de la misma. Si ustedes ven la expresión anterior, esta, fíjense que si yo tengo que dimensionar, lo que tengo que encontrar es qué área se requiere. ¿Mm? O sea que solamente depende de la cantidad de materia que yo voy a colocar en esa sección transversal. No depende del tipo de sección que yo coloque. Va a ser independiente de si ubico un perfil doble T, un perfil ángulo, una sección rectangular llena o hueca, es decir, un tubo, una sección circular hueca o llena, un tubo o una sección maciza, etc. Esto es lo que esto me está diciendo. Ahora bien, este concepto, y se lo voy a leer, es rigurosamente cierto para elementos estructurales solicitados a tracción y para elementos estructurales solicitados a compresión que no sean susceptibles de sufrir pandeo. Vuelvo a repetirlo. Esto, que solamente depende del área de sección y no depende del tipo de sección que yo adopte, es rigurosamente cierto para la tracción y para la compresión imposibilitada de sufrir pandeo. Si el elemento estructural está comprimido y puede sufrir pandeo, sí va a depender del tipo de sección con el cual yo esté trabajando. Sí va a depender del tipo de sección con el cual yo esté trabajando. ¿Quedó claro? Bueno, nosotros eso por ahora no va a ser un problema nuestro, así que lo vamos a ver. Bueno, acá está dicho esto que les acabo de decir. Si están solicitados a compresión, puede sufrir pandeo, el dimensionado dependerá no solo de la cantidad de materia que constituye la sección transversal, es decir, del área, sino también del tipo de sección, es decir, de la distribución de la materia en la sección. La expresión de dimensionado viene dada por esto de acá. En este caso, el área mínima la voy a calcular como el cociente entre el esfuerzo normal dividido la tensión admisible. A esa área mínima también se le denomina el área necesaria, y va a tener que ser más grande que esto. Esto es lo que no conozco, por eso es mi incógnita, y por eso anteriormente les mostré los tres tipos de expresiones que se desprenden de que sigma es igual a n sobre a. Entonces, conozco el esfuerzo normal, conozco el material con el cual voy a estar trabajando, y la calidad de este material, por lo tanto conozco la tensión admisible, y voy a tener que determinar cuánta área le voy a tener que poner a ese elemento estructural. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, esto más que los dos problemas que surgen a partir de las expresiones exteriores ya lo vimos. Esto es una aclaración sobre las calidades de acero. Que básicamente nosotros fundamentalmente durante toda la materia vamos a trabajar con un material que va a ser el acero, y en menor proporción vamos a trabajar con otro. Las normas argentinas establecen que las calidades de los aceros estructurales vienen dadas por la siguiente expresión. F-XX, donde F significa valor de la tensión de fluencia y XX expresado en XX kilonewton por centímetro cuadrado. A ver, fíjense, si a mí me dicen que la calidad del acero es F20, quiere decir que tiene una tensión de fluencia de 20 kilonewton por centímetro cuadrado. Si es F24 será 24 y así sucesivamente. Las normas argentinas establecen las calidades de los aceros de esta manera. Existirán otras normas para otros materiales, como la madera, como el hormigón, que seguramente utilizarán otra nomenclatura. Bueno, nosotros ahora nos fijamos exclusivamente para el acero, que es con el que mayormente vamos a estar trabajando. Muy bien, continuamos un poquito más. Vamos a ver ahora, hasta ahora ya hemos visto todo lo que podíamos ver respecto, hago un repaso rápido, de la primera ecuación de equivalencia. Fíjense, todo lo que vimos de la primera ecuación, acá me pasó un poquito, de la primera ecuación de equivalencia. Y ahora vamos a ver qué pasaba con la, no sé por qué me pasé tanto, llegamos acá, habíamos visto esto, muy rápido.
Fíjense, a partir de acá, todo lo que vimos. Las expresiones, el diagrama de tensión de formación, definimos la tensión admisible, definimos el coeficiente de seguridad, definimos los problemas que surgen a través de estas expresiones, que son básicamente el problema de verificación y el problema de dimensionado. Vimos como nota aclaratoria las calidades de los aceros, porque es una nomenclatura que vamos a utilizar. Y ahora nos vamos a meter con la quinta y la sexta ecuaciones de equivalencia. Si ustedes recuerdan las 6 ecuaciones de equivalencia, tengan en cuenta que nosotros de ahora en más vamos a trabajar con las ecuaciones de equivalencia como si fueran el número de documento de ustedes. Así que lo van a tener que tener claro. La primera, la quinta y la sexta son las ecuaciones en donde vinculan a esfuerzos internos con tensiones normales, mientras que la segunda, tercera y cuarta también vinculan a esfuerzos internos, pero con tensiones tangenciales. Entonces, ahora vamos a liquidar las 3 ecuaciones de equivalencia donde se vinculaban a los esfuerzos internos con las tensiones normales. La quinta y la sexta son estas dos. Ahora bien, al ser sigma x constante, va a salir fuera de la integral. Por lo tanto, me queda esto de acá. ¿Sí? ¿Y esto qué pasa? Yo puedo, sigma x lo puedo pasar dividiendo al otro miembro, y me queda esto de acá. ¿Y está bien que esto sea cero? Que la integral de z por diferencial de área extendida a todo el área de la sección sea igual a 0, o que la integral de y diferencial de área extendida a todo el área de la sección también sea igual a 0. Les pregunto, ¿eh? Sí, eso no quiere decir que la sección es normal al eje de la barra. ¿Qué es el baricentro? Todas las secciones son normales, todas las secciones transversales con las que estamos trabajando son normales al eje de la barra. Pero esto, ¿qué es esto? La integral de z por diferencial de área. ¿Lo vieron en estabilidad? Puede ser que sea la El deformación. momento estático. Exactamente, es el momento estático de qué respecto de qué. Respecto de y y de z. ¿Y qué son y y z? Son ejes de una terna, pero ¿por dónde pasan? Por el baricentro. Por el baricentro. Y ustedes recuerdan perfectamente, estabilidad 1, que el momento estático de una figura respecto de ejes baricéntricos siempre vale 0. Con lo cual, fíjense que esta ecuación, vista desde el punto de vista de la solicitación, fíjense que no tengo ninguna solicitación, y esto es igual a 0, pero visto desde las tensiones también es igual a 0. Es decir, que viniendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, compruebo que estas ecuaciones, la quinta y la sexta, se verifican. ¿Quedó claro? Son los momentos estáticos del área de la sección respecto del eje y baricéntrico y respecto del eje z baricéntrico. Bien, por lo tanto las ecuaciones quinta y sexta se satisfacen. Vamos ahora con la segunda y la tercera ecuación de equivalencia. Nosotros llegamos a la conclusión de que las secciones se mantienen planas. ¿Estamos de acuerdo? También llegamos, si la sección se mantiene plana, significa que no se alabea. Una superficie alabeada significa que es una superficie curva en el espacio. Por lo tanto, los puntos los voy a tener que representar en una terna tridimensional, mientras que una superficie plana lo voy a poder representar a través de una terna de 2 ejes o una terna bidimensional. Por lo tanto, si la sección se mantiene plana, esto implica que la sección no se alabea. Y ahora les pregunto, ¿la sección se distorsiona? Bueno, esto es lo que vamos a dilucidar a continuación. Básicamente, pueden pasar, si la sección se mantiene plana, para que la sección se mantenga plana pueden pasar dos cosas. Y son las siguientes. Primero, que las distorsiones sean 0, y segundo, que las distorsiones son constantes. Si las distorsiones de los distintos puntos de una sección es 0, seguro no se va a alabear. Por lo tanto, la sección no se distorsiona, no se alabea y por consiguiente se mantiene plana. Ahora, si las distorsiones son constantes, la sección se puede distorsionar
sin alabeo y seguir manteniendo ese plano. Veamos esto con un ejemplo. Y estas son las segunda y tercera ecuación de equivalencia. Veamos esto ahora con un ejemplo. Primer caso, gamma igual a 0. Por ley de Hooke, tenemos que tau es igual a G por gamma. ¿Sí? Acá IJ quiere representar cualquier combinación posible de los tres ejes coordenados. XY, YZ, ZX, etc. Por ley de Hooke se satisface esto. Bien. Por lo tanto, si gamma es igual a 0, las tensiones tangenciales son 0. Ahí está. Ahí estamos grabando. Perdón, ¿qué es gamma? Que no lo llegué a entender. Gamma es la distorsión angular. A ver, cuando vos tenés dos direcciones en un cuerpo, ¿sí? Originalmente vos estableces dos direcciones cualesquiera, ¿sí? Que se cortan en un punto. Si yo le aplico un conjunto de cargas o de causas deformantes, las posibilidades que pueden ocurrir son básicamente que las longitudes de separación entre los puntos varíen, o que los ángulos entre las direcciones también varíen. Entonces, la distorsión es un caso particular en el cual se denomina distorsión a la variación del ángulo cuando dos direcciones originalmente eran de 90 grados y después pasan a ser de otro ángulo distinto. ¿Está bien? Es decir, a la variación del ángulo de dos direcciones que inicialmente formaban 90 grados, a eso se lo llama distorsión. Hablamos de... ¿Me expliqué, chicos? Buenísimo, gracias. De nada. Eso es distorsión. Bueno, hemos llegado hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Quién me preguntó que pusiera de vuelta esta? ¿Alguna duda que no haya quedado clara? Me dicen, ¿eh? No, perfecto. Muy bien. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a analizar el primer caso, que es con gamma igual a 0. Por ley de Hooke tenemos que tau ij es igual a G por gamma ij. Igual a sigma x por E por épsilon. ¿No? Es decir, es la misma ley de Hooke, pero una para tensiones normales y deformaciones longitudinales, y la otra para tensiones tangenciales y distorsiones. Muy bien. Si gamma ij es 0, tau ij también es 0. Simplemente por esta multiplicación. Por lo tanto, se satisfacen la segunda y la tercera ecuación de equivalencia sin ningún problema. Es decir, las ecuaciones de equivalencia eran la integral extendida toda el área de tau por diferencial de área. Si tau es 0, se satisface. Con lo cual, como los cortes eran nulos, no había ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa cuando gamma es constante? Bien. A ver, imaginemos que acá tenemos una parte de la barra donde esto de acá es la sección transversal. La sección transversal es perpendicular al plano del dibujo. Y esta es la dirección longitudinal de la barra. Y acá he dibujado 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Que, como les explicó Mario la semana pasada, estos 5 puntitos son cubitos diferenciales o cubitos infinitesimales. Nosotros a los puntos lo íbamos a representar a través de esto, de cubitos o diferenciales o infinitesimales. Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahora, ¿qué pasa si ahora a todos estos cubitos sufren una distorsión en el plano de la sección que es constante? Quiere decir que, fíjate, entre este de acá y este de acá inicialmente formaban un ángulo de 90 grados. Si este ángulo varía, quiere decir que este cubito se distorsionó. Veámoslo de la siguiente manera. Fíjense, acá está esto representado. Si gamma es constante, quiere decir que todas las líneas experimentaron el mismo ángulo. El ángulo, la distorsión es el ángulo este de acá, que es bueno, acá lo dibujé un poquito chiquitito, por ahí tendría que acompañar algo más grande, pero el ángulo va de acá a ahí. ¿Se entendió? Esa es la distorsión. El ángulo final, vamos a dibujarlo con lila, es este de acá. El amarillo es el ángulo
la distorsión. Y el lila es el ángulo final. Y el ángulo inicial es este de acá, que forma 90 grados. ¿Entendido? Entonces, acá todos los cubitos elementales sufrieron la misma distorsión. Si la distorsión es 0, como en el primer caso, quiere decir que la sección se mantuvo plana. No le pasó nada. Ahora, si la distorsión fuera constante, significa que este cubito se inclinó más, este menos, o al revés, o este no se inclinó nada, y así sucesivamente. Eso provoca que la sección sea la B. Las únicas dos posibilidades para que la sección no sea la B es que las distorsiones o sean nulas o sean constantes. Así que este caso ya lo analizamos y vimos que se satisface la segunda y la tercera ecuación de equivalencia. Vamos a ver qué ocurre con esto para ver si también se satisface. Muy bien. Bueno, acá gamma y j es constante. Por lo tanto, las tau y j también van a ser constantes. Con lo cual, las tau xy y las tau xz salen afuera de las integrales de la segunda y la tercera ecuación de equivalencia. Esto era así, y pasamos a tener ahora esto de acá. Fíjense que tau xy sale fuera de la integral, tau xz sale fuera de la integral, y solamente esto puede pasar dividiendo el otro miembro y me queda que 0 es igual a la integral del diferencial de área. Ahora bien, que la integral del área de una sección sea nula constituye primero una incongruencia matemática y luego una incongruencia física. ¿Y por qué pasa esto? Porque primero que yo estoy trabajando con un elemento estructural. Ese elemento estructural tiene un volumen y ocupa un volumen dentro del espacio. A su vez, las secciones transversales tienen un área determinada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nunca puede darse que el área de la sección sea nula. Y si no puede darse que el área de la sección sea nula, para que se satisfaga esto, lo único que puede pasar es que las tensiones tangenciales sean nulas. Y si las tensiones tangenciales son nulas, la única posibilidad que cabe, yendo para atrás, es que las distorsiones sean nulas, no que sean constantes. Por lo tanto, como el área de la sección no puede ser nula, la única posibilidad de que se satisfagan la segunda y la tercera ecuación de equivalencia es que las tensiones tangenciales sean nulas. En consecuencia, las tensiones son efectivamente nulas, las tensiones tangenciales son efectivamente nulas en la solicitación axial y para aquellas secciones alejadas de la zona de aplicación de la carga y de los apoyos. Asimismo, en esas secciones, las mismas se mantienen planas, no se alabean y tampoco se distorsionan. Acá cuando dice en esas secciones se refiere a las secciones alejadas de la zona de aplicación de las cargas. Al ser planas no se alabean y tampoco se distorsionan. Ya habíamos comprobado que se mantenían planas y que no se alababan, pero no habíamos comprobado que no se distorsionaban. Ahora comprobamos que tampoco se distorsionan. Bueno, como la segunda y la tercera ecuación de equivalencia se demostró que las tensiones tangenciales son nulas, la cuarta ecuación de equivalencia también se satisface irremediablemente. Me olvidé de colocar acá cuál era la cuarta, pero si quieren la buscamos. ¿La recuerdan ustedes la cuarta? ¿O quieren que la busquemos un minuto? Busquémosla, por favor. Dale. Esta es la cuarta, que relaciona el momento en X, es igual a 0, es la integral extendida a todo el área de la sección de menos tau xy por z más tau xz por y, todo por diferencial de área. Entonces, si se demostró que en estas dos se demostró que las tensiones tangenciales son nulas, por lo tanto van a ser nulas también acá, con lo cual esta ecuación también se satisface. Perfecto, profe, gracias. De nada. Muy bien. Hemos llegado acá hemos llegado. Cuarta ecuación de equivalencia. Muy bien. Bueno, hasta acá hemos trabajado con todas magnitudes estáticas y con las ecuaciones de equivalencia. A partir de ahora vamos a trabajar con lo que denominamos desplazamientos y deformaciones.
Muy bien. Se pretende determinar las expresiones que caracterizan a los desplazamientos y a las deformaciones en un elemento estructural solicitado exclusivamente a esfuerzos axiales. Acá me comí la E, elemento estructural. Para ello, vamos a considerar una barra de eje recto y de sección transversal variable a lo largo del mismo, y cuya ley de variación, es decir, del área, vamos a suponer que es conocida. Es decir, imaginemos que tenemos este cuerpo, que tiene una ley de variación, el área va variando a medida que avanzamos sobre el eje X. Sobre este cuerpo están actuando acá un esfuerzo normal, acá otro esfuerzo normal, en las secciones. Ahí, perdón. No, pues estaba buscando que acá decía NA, perdón, decía la sección A y la B, pero no sé por qué no quedó ligado. Bueno, y además actúa en la dirección del eje una fuerza distribuida con una ley de variación cualquiera. Es decir, esto que vemos acá chiquitito, y también no se vio eso, no sé por qué. Bueno, qué lástima. A ver, lo que les quiero mostrar, si me permiten, es esto de acá. Es esto de acá. ¿Lo ven esto? Sí, ¿no? Chicos. Sí. ¿Sí? Acá esta es una fuerza que está en la dirección del eje de la pieza, que puede tener una ley de variación cualquiera que por ahora no nos interesa. Muy bien. Lo que sí voy a hacer es voy a tomar un diferencial de longitud, diferencial X, ¿sí? Es decir, lo que se conoce comúnmente como una rebanada de la barra, que va a estar caracterizada por las secciones M y N. Esto lo tenía que haber puesto así. Ahí está. Muy bien. Consideramos a continuación un diferencial de longitud, como les dije, y ponemos en evidencia los esfuerzos internos y externos que actúan sobre la misma. Y no. Bueno, nosotros tenemos esto. Esto es P de X, esto es el esfuerzo normal en la sección N, el esfuerzo normal en la sección M, este es un diferencial de longitud, y cuando esto se va a deformar, va a pasar algo como esto. Va a pasar algo como esto. ¿Está bien? Es decir, que si yo considero que está fija la sección MM, la sección N va a haber sufrido un delta diferencial de X. Un delta diferencial de X. Que esto lo que representa es la variación de longitud del diferencial de longitud. ¿Está bien? O sea que la sección N pasó a ocupar la posición N'. Una aclaración. Cuando yo tengo esto, en realidad, la sección N se traslada hacia la derecha y la M hacia la izquierda. ¿Sí? En definitiva, todo se va a alargar o contraer una determinada variación de longitud. Lo único que estamos haciendo acá es decir, bueno, acumulo toda esa variación de longitud sobre un lado y es como que dejara el lado M fijo. ¿Entendido? Bien. Si yo planteo el cociente, ¿me expliqué, chicos? Perdón, ¿me expliqué? Sí. Bien. Si yo ahora planteo el cociente entre delta diferencial de X, que es la variación de longitud diferencial de X, y el diferencial de X, ¿qué tengo? Tengo la deformación específica longitudinal. ¿Qué es función de X? Como siempre. ¿Por qué? Porque yo elegí un diferencial de longitud en un lugar cualquiera de la barra y que puede experimentar una determinada variación de longitud que no tiene por qué ser igual a otro diferencial de longitud en otra parte de la barra. Bien. Ahora, acá paso, el diferencial X pasa al otro miembro multiplicando, y al epsilon X le aplico la ley de Hooke. Por lo tanto, si sigma era igual a E por epsilon, epsilon va a ser igual a sigma sobre E. O sea que me queda esto de acá. Pero, por la expresión que encontramos anteriormente, sigma a qué era igual? Al esfuerzo normal dividido el área. Fíjense que en definitiva, esta variación de longitud del diferencial de X, lo expresé en función de ¿qué? Lo expresé en función de los datos conocidos, que es el módulo de elasticidad, característica del material, el área de la sección, y el esfuerzo normal, que es una de las primeras cosas que uno
determina cuando está resolviendo cualquier problema. Ahora, esta es la variación de longitud para este diferencial X. ¿Cuál va a ser la variación de longitud para toda la banda? Bueno, tendré que sumar para todos los diferenciales X estos delta diferencial X, desde i igual 1 hasta infinito, o directamente integrando esta expresión, que es lo que hacemos a continuación. Y esta expresión es la que me permite determinar cuál es la variación de longitud de cualquiera de las fibras, de 0 a x, donde x máximo va a ser igual a L, la longitud total de la barra. ¿Entendido? Así que esta expresión es la que me permite determinar la variación de longitud de las distintas fibras y los desplazamientos de los distintos puntos. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta acá? Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien. Y ahora me queda esta otra expresión. A ver. Fíjense, si ahora el diferencial de x yo lo paso acá, en definitiva, ¿esto qué constituye? Constituye la derivada de la variación de longitud respecto de x. Que en definitiva es la primitiva, es esta función sin integrar. O sea que es esto de acá. Así que esto me da las deformaciones específicas longitudinales para cada sección de la barra. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Yo tengo una duda con respecto a lo de la distorsión. Dale. Respecto a esto, ¿alguien tiene alguna duda? Y así para volver para atrás, sino para no estar yendo y viniendo varias veces. No, vamos bien. No, le iba a decir que capaz no contestan porque estamos copiando como locos. Ah, bueno. Uy, ¿lo grabamos esto? Sí, lo está grabado. No. Sí, decime algo de la distorsión, lo que me querías preguntar. A ver, No, sí, es una pregunta, no sé si hace falta la diapositiva. Cuando hablamos de distorsión, hablamos de que cambie la forma de la sección, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si se ensancha o se... digamos, si tengo un círculo de un radio X y después lo tengo en un radio mayor, ¿eso significaría una distorsión o es otra cosa? No, eso no es una distorsión. Eso, la sección se mantiene la forma. Una distorsión es cuando existe cambio de ángulos entre dos rectas. Eso es. Y en general la sección se termina alargando. Perfecto, era para aclarar. Puede suceder. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Déjalo por ahora así. Perfecto, gracias. De nada. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Este ejemplo, los cuadraditos representarían la sección transversal, ¿no? No, la sección transversal es esta línea, vos la ves a través de esta línea. Este son puntos de la sección transversal, que para darle un volumen, como es un punto material, tiene que tener volumen. Esto sería, es como que un infinitésimo corrido hacia adentro, ¿estamos de acuerdo? De la sección. La cara de la sección es esta, la que estoy analizando, esta línea más gruesa. Pero esos cubitos elementales son hacia adentro de la sección, para representar esos puntos que conforman la sección. Listo, perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno. Perdón, en este ejemplo de gamma constante, sí. En verdad no pasa, ¿no? Es como demostrar que no hay tangencial suponiendo que gamma es constante. Claro, no, exactamente. Como concluimos después, fíjate que como concluimos después, ¿dónde estaba? No me acuerdo si... llegamos acá, creo, a ver. No, a ver, acá no, perdón, acá era. Nosotros concluimos que, en definitiva, como las tensiones tangenciales son nulas y no son constantes, la sección, además de mantener la forma y de mantenerse plana, tampoco se distorsiona. Fíjate que en este caso, cuando gamma es constante, la sección se distorsiona y se mantiene constante, se mantiene plana, ¿está bien? Bueno, en este caso ni siquiera se distorsiona, en solicitación así, ni siquiera se distorsiona la sección. ¿Me expliqué? Sí, perfecto, gracias.